ladrillo, material de construcción. 3, a Juan se le aprehendió cuando llevaba un paquete de droga. En el argot, paquete de droga se le denota también con la expresión ladrillo. El primero tiene que ver con un delito de lesiones. El segundo tiene que ver con un delito de privación a la libertad de tránsito. El tercero tiene que ver con un delito que corresponde al narcotráfico. Una vez más, el mismo enunciado: a quien cometa delito de homicidio se le sancionará de 10 a 20 años de prisión. Puede corresponder un vector pragmático cuyo acto lingüístico predominante es deóntico si lo encontramos en el Código Penal. Pero hay un fenómeno interesante también derivado del positivismo, y es que además de asumir que las normas están ahí puestas para que todo el mundo las entienda y las ejecute, las normas de los códigos se consideran como el objeto de estudio de la ciencia del derecho, cuya función es describir el material normativo. Esto quiere decir que a quien cometa homicidio se le sancionará de 10 a 20 años de prisión. También lo podemos encontrar en un libro que afirma, en un metalenguaje, qué es lo que se dice en el derecho positivo, y en este contorno puede ser verdadero o falso, cuando en el primer contorno, el del Código Penal, no podría ser evaluado como verdadero o falso. Además de las propiedades semánticas de los enunciados, la atribución de contenidos proposicionales o de significados a los enunciados normativos también pasa por otro tipo de procesos. En el derecho hay reglas de interpretación y el mismo enunciado, incluso el mismo contenido proposicional, puede ser interpretado analógicamente, extensivamente, restrictivamente, teleológicamente, y en cada caso el significado del enunciado va a ser distinto. El metalenguaje de la ciencia del derecho también juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque este reformula la manera en la que entendemos el material normativo. Por ejemplo, en teoría del delito, en materia penal, hay una corriente causalista, y una finalista y una funcionalista, y dependiendo de la corriente que se suscriba, se entiende distinto el Código Penal. Con todos estos elementos, además de los contornos pragmáticos a los que ha hecho alusión brillantemente Fernando, pues a la conclusión a la que arribamos es: ¿y dónde está el derecho? ¿Dónde está la tesis de que supuestamente ahí está el derecho positum puesto? La conclusión es que esa tesis no se sostiene. Si no se sostiene incluso entre los especialistas que debaten acerca de cuál es el derecho relevante, ¿cómo podemos pensar que los ciudadanos comunes y corrientes deben saber a qué atenerse? Bajo esta óptica, entonces, pareciera que el derecho puede ser mejor definido, y retomo algunos de los artefactos epistémicos teóricos proporcionados por Fernando, más bien como un sistema de signos lingüísticos complejos, vectores pragmáticos con potencial de significado, y vinculado con este potencial de significación, con un cierto potencial para activar acción social. ¿Cuáles son otros presupuestos que se encuentran detrás de este constructivismo ingenuo? Primero, supongamos que conocemos bien y estamos de acuerdo en la proposición que se ascribe a un enunciado normativo. ¿Eso es suficiente para que pueda ser introyectado? Pues no. En psicología cognitiva hay un fenómeno que se conoce como resistencia al cambio conceptual. Y quiere decir que hay inputs que simplemente no incorporamos. Voy a poner un ejemplo muy claro. La gente que está fumando y al lado tiene la cajetilla con las fotografías del pulmón con cáncer. Hay una resistencia al cambio conceptual, no modifican su conducta ni en su propio beneficio. Otro presupuesto cognitivo tiene que ver con el asumir que los agentes de derecho, incluyendo a los especialistas, podemos incurrir en una especie de indexicalidad autorreferencial en el que siempre sabemos en qué postura jurídica estamos. Y tampoco. Cuando nosotros entramos a un restaurante no estamos pensando: ahora ingreso a establecimiento que seguramente es una sociedad anónima con base en el tal artículo del Código de Comercio, voy a celebrar un contrato de prestación de servicios con ese señor que es un mesero y que es un trabajador, entonces en términos del artículo tal de la Ley Federal del Trabajo, cero. Entro, pido y se acabó. Otro punto importante que también tiene que ver con los presupuestos de este constructivismo ingenuo, también de carácter cognitivo, con el supuesto de que somos agentes racionales, entendiendo racionales, como que siempre estamos en una especie de metacognición, con una absoluta conciencia de nuestros actos y que voluntariamente escogemos lo que hacemos. Dramáticamente esto tiene
una importancia fundamental en el derecho penal, en el cual la atribución de responsabilidad de un sujeto presupone que se satisfaga un requisito de antijuridicidad. ¿Qué quiere decir? Que conozca el deber y que decida conscientemente no respetarlo. Bueno, con base en todas estas razones, creo entonces, que ya como conclusión, podemos decir que la manera en la que el discurso deóntico, predominantemente deóntico, hay muchos elementos epistémicos obviamente también en el derecho, pretende incidir en la construcción social de la realidad desde la concepción del derecho dominante, resulta ser totalmente infundada y por lo tanto necesitamos pensar en nuevos puntos de partida, pero eso sería objeto de otra plática. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Linares Salgado su interesante y provocativa, perdón, Cáceres. No, es que estoy agradeciendo a Enrique primero. Perdón, sí. Voy a dar la palabra al doctor Jorge Enrique Linares Salgado, de quien voy a mencionar unos breves datos curriculares. Doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad, director del Programa Universitario de Bioética de la UNAM, miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Se ha desempeñado desde 2003 como tutor y profesor en 3 programas de posgrado de la UNAM, el programa de Filosofía de la Ciencia, Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, en el campo de estudios de bioética. En posgrado ha impartido seminarios y cursos sobre ética de la ciencia y la tecnología, bioética y ética contemporánea. En licenciatura imparte las asignaturas obligatorias de ética en la carrera de filosofía. Asimismo es profesor y tutor en el máster y doctorado interuniversitario en Filosofía, Ciencia y Valores que coorganizan la Universidad del País Vasco y la UNAM en San Sebastián, España. Ha sido profesor visitante del máster en Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona y en el máster en Gestión Ambiental de la Universidad Internacional de Andalucía. En la UNAM ha desempeñado diferentes funciones de gestión académica. Fue asesor de la coordinación del Consejo Académico del Área de Humanidades y Artes. Ha sido coordinador del posgrado en Filosofía de la Ciencia y en octubre de 2012 fue designado por el rector, el doctor José Narro, como director del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. Tiene la palabra entonces el doctor Linares Salgado. Bien, muchas gracias por esta invitación a Margarita y a las organizadoras del encuentro. Bien, para cerrar esta mesa me corresponde hablar de la ética y el discurso. Entonces, en primer lugar, bueno, podríamos hacer una serie de disertaciones sobre los contenidos éticos del discurso, pero mejor quiero referirme a un ejemplo más concreto de un tipo de discurso que tiene no solamente un contenido, sino un impacto, digamos, una clara repercusión ética. Y es el caso del testimonio de un acontecimiento de violencia extrema narrado por un protagonista que se convierte en un texto literario. Me refiero a la obra de Primo Levi como paradigmática actualmente de un testimonio sobre un acto histórico, un acontecimiento histórico que tiene unas repercusiones políticas, sociales y desde luego éticas muy importantes, que fue el Holocausto, o como se ha simbolizado muchas veces el fenómeno Auschwitz, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que destaca de la literatura, del texto literario que elabora Primo Levi, como un testigo directo, es un texto que recoge una serie de testimonios y de reflexiones. No es un texto de ficción, no es una novela, no es un ensayo, ¿no? Es un nuevo género, bueno, es un viejo género, pero es un nuevo género literario en cuanto que se trata del testimonio directo y, digamos, de la víctima
que ha sufrido una violencia extrema. Y esto puede ser paradigmático para otros tipos de fenómenos de violencia social, desde luego, y para otras formas de testimonio, porque se convierte en el acto fundamental de dar a conocer no solamente el hecho que reclama justicia y que apela a su no olvido, sino justamente el ejercicio de la memoria, y también como un recurso para que el propio sujeto que ha sufrido la violencia, la víctima, pueda confrontarse con el acontecimiento que ha marcado su existencia y que en el caso de Primo Levi pues tiene un efecto que finalmente parece muy concluyente y determinante en el último acto pues de cometer suicidio. A diferencia del personaje que narraba el doctor Vital, Primo Levi justamente es al revés, ¿no? La literatura no lo ayuda a evitar el suicidio y más bien es el testimonio final que termina de escribir cuando parece que ya ha logrado transmitir el mensaje y hacer memoria de lo sucedido, cuando entonces decide suicidarse, ¿no? Ahí es al revés, justamente. Bien, entonces, bueno, se ha estudiado mucho los textos de Primo Levi desde varios ámbitos. No entraré en la discusión sobre su valor literario, pero a mí me parece que lo tiene, obviamente. Habrá otros textos literarios más elaborados, como el de Kertész, sin duda, o los textos de Semprún. Pero Primo Levi tiene la ventaja, digamos, de ser un no literato, ¿no? Es un químico, un intelectual italiano, que después se dedica a la literatura a partir de esta experiencia y que puede expresar, porque sabemos que el testimonio directo no es fácil, ¿no? No cualquier persona tiene la capacidad de testimoniar adecuadamente, de encontrar los giros, las palabras, o de tener la capacidad reflexiva como para bordar sobre el testimonio y elaborar reflexiones, que eso es lo que hace Primo Levi a lo largo de sus textos. Por eso es una pieza literaria de incalculable valor y ya aparece como uno de los textos fundamentales que testimonian el acontecimiento del Holocausto. Desde luego, si solamente hubiera existido la obra de Primo Levi, mucha gente podría seguir dudando del acontecimiento, pero hay otros testimonios que van engrosando toda la literatura alrededor de Auschwitz y la historiografía que existe actualmente, que sigue creciendo y que es de una enorme cantidad. Desde luego que ha habido incluso testimonios falsos, ¿no?, que se han logrado descubrir de una manera forense, y que en el caso de Primo Levi pues hay todas las evidencias de veracidad. Les leo el prólogo, que es muy revelador de lo que Primo Levi nos quiere mencionar. Dice: este libro, por lo que se refiere a los detalles atroces de los campos de exterminio, no añade nada a lo ya sabido por los lectores de todo el mundo sobre el inquietante asunto de los campos de exterminio. No lo he escrito con intención de formular nuevos cargos, sino más bien de proporcionar documentación para un estudio sereno de algunos aspectos del alma humana. Habrá muchos individuos o pueblos que piensen más o menos conscientemente que todo extranjero es un enemigo. En la mayoría de los casos, esta convicción yace en el fondo de las almas como una infección latente. Se manifiesta solo en actos intermitentes e incoordinados y no está en el origen de un sistema de pensamiento. Pero cuando esta llega, cuando el dogma inexpresado se convierte en la premisa mayor de un silogismo, entonces al final de la cadena está el lager, el campo de exterminio. Él es el producto de un concepto de mundo llevado a sus últimas consecuencias con una coherencia rigurosa, mientras el concepto subsiste, las consecuencias nos amenazan. La historia de los campos de exterminio debería ser entendida por todos como una siniestra señal de peligro. Me doy cuenta, y pido indulgencias por ello, de los defectos estructurales del libro. Si no en acto, sí en la intención y sí en la concepción, nació en los días del lager. La necesidad de hablar a los demás, de hacer que los demás supiesen, había asumido entre nosotros, antes de nuestra liberación y después de ella, el carácter de un impulso inmediato y violento, hasta el punto de que rivalizaba con nuestras demás necesidades más elementales. Este libro lo escribí para satisfacer esa necesidad, en primer lugar, por lo tanto, como una liberación interior. De aquí su carácter fragmentario. Sus capítulos han sido escritos no en una sucesión lógica, sino por un orden de urgencia. El trabajo de empalmarlos y de fundirlos lo he hecho según un plan posterior. Me parece superfluo añadir que ninguno de los datos ha sido inventado. Entonces tenemos ya en el prólogo
los elementos fundamentales de este género histórico, literario, del testimonio de un acto de violencia suprema. Entonces, primero está la necesidad de testimoniar. Primo Levi, en distintas entrevistas y discursos, también va a hablar de esto, es decir, la obligación del testigo de un acto de violencia extrema de dar testimonio y de relatar los hechos a los demás para que se conozcan y para que no se olviden, ¿no? Porque la víctima nunca olvida. Es la sociedad la que olvida, es la sociedad la que oculta, es la sociedad la que no quiere ver, pero la víctima queda marcada indeleblemente por los actos extremos de violencia, y de ahí la necesidad, no solamente, digamos, una especie de terapéutica, sino de una obligación moral de dar a conocer los hechos. Segundo, que a pesar de que Primo Levi dice, desde luego, cuando recurrimos a la memoria individual, puede haber muchas fallas y sustituciones. A medida que van pasando los años, los hechos que vivimos no los recordaremos ni siquiera en el orden, seleccionaremos unos fragmentos u otros, esto se conoce muy bien. Pero eso no da lugar a dudar inmediatamente de la veracidad del testimonio, ¿no? Se puede dudar por otras razones, y desde luego todo testimonio tendría que ser examinado con cuidado a partir de los hechos que denuncia. Pero la frase final de este prólogo es muy reveladora, ¿no? Dice, no he inventado nada de lo que aquí se dice, ¿no? Pero lo da por hecho, como que todo el mundo debería asumirlo. Y siguiendo con esta línea, Primo Levi además, bueno, decía, por un lado el testimonio parece imposible de lograr porque la memoria se va afectando y porque el recuento será necesariamente subjetivo a partir de la experiencia del propio narrador. Entonces, por un lado parece difícil lograr digamos, la reconstrucción exhaustiva y más certera posible de los hechos, pero por otro lado es una necesidad, ¿no? Es una necesidad testimoniar para evitar el olvido y para evitar entonces que el resto de la sociedad pueda negar de mala fe los hechos que han marcado a la víctima. Y hay otras frases que son muy, muy reveladoras en otras partes del libro. Al final de esta edición viene un apéndice en el que Primo Levi contesta algunas preguntas que ya le han hecho insistentemente en las conferencias a las que había asistido, en las presentaciones del libro. Y una de ellas era sobre el tema del perdón, ¿no? Jean Amery, otro de los narradores de Auschwitz, otro de los testigos fundamentales que están en Auschwitz, lo acusa de perdonar, ¿no? Que su libro parece una especie de perdón y de cierre de cuentas. Primo Levi reacciona muy enojado ante eso, dice que no tiene ni el derecho ni la intención de establecer un perdón. Y déjenme leerles otro pedacito de esta respuesta que dice Primo Levi. No querría, empero, que el abstenerme de juzgar explícitamente se confundiese con un perdón indiscriminado. O sea, Primo Levi se negaba a afirmar una especie de culpabilización de todo el pueblo alemán. Eso es un debate que ha estado permanente a lo largo de la historia, en qué medida la sociedad alemana fue o no responsable, sabía o no, colaboraba o no con el régimen, ¿no? Los historiadores alemanes de cierta tendencia se esfuerzan en rescatar todos los actos de resistencia de la sociedad civil alemana, pero la verdad es que fueron mínimos. Dice Primo Levi, no he perdonado a ninguno de los culpables, ni estoy dispuesto ahora ni nunca a perdonar a ninguno, a menos que haya demostrado en los hechos, no de palabra y no demasiado tarde, haber cobrado conciencia de las culpas y los errores del fascismo nuestro y extranjero, y que esté decidido a condenarlos, a erradicarlos de su conciencia y de la conciencia de los demás. En tal caso, sí, un no cristiano como yo está dispuesto a seguir el precepto judío y cristiano de perdonar a mi enemigo, pero un enemigo que se rectifica ha dejado de ser un enemigo, ¿no? Esto es otro de los elementos fundamentales de este testimonio sobre la violencia extrema, que es la imposibilidad del perdón, ¿no? No solamente la imposibilidad del olvido, sino la imposibilidad de un acto de cierre o de perdón. El tema queda abierto como una herida que sigue sangrando, y el testimonio abre otra vez
digamos, la brecha para seguir repensando el acontecimiento, en este caso un acontecimiento extremo de violencia sistemática, organizada, muy sofisticada, tecnológicamente muy armada. Es un fenómeno extremo de la modernidad tecnológica, de la modernidad política y de la construcción de los estados modernos. El fenómeno se extiende a lo que llamó Hannah Arendt totalitarismo político, ¿no? Se entiende desde distintas perspectivas. Pero Primo Levi decía otra cosa también muy importante. Es necesario, es casi imposible comprender, lo que necesitamos es conocer, ¿no? Entonces hay dos temas que aparecen recurrentemente en sus textos, sobre todo en el otro libro que es más de reflexiones, se llama Los hundidos y los salvados. Primo Levi dice, comprender parece casi justificar, ¿no? Comprender no significa dar unas explicaciones, como a veces se intentó sobre el Holocausto, dar explicaciones meramente políticas, incluso explicaciones economicistas. Hay historiadores que intentaron hacer eso, explicaciones de racionalidad estratégica, como para justificar por qué los nazis habían decidido, ¿no?, desviar todos los recursos bélicos en plena guerra para el proyecto de la solución final, ¿no?, de los campos de exterminio. Y eso, la verdad es que no tiene ninguna lógica ni estratégica, ni material, ni militar. Entonces dice Primo Levi, no tenemos que buscar en los hechos las explicaciones y armarnos toda una interpretación para que la comprensión sea una justificación. De hecho, parece incomprensible. Y esto es un acto, es uno de los temas que se han planteado recurrentemente desde el punto de vista filosófico y ético, lo inexplicable del Holocausto por su magnitud, por su tremenda organización y por su acto explícito y totalmente intencional de exterminio de una población determinada. Pero sí lo que necesitamos, dice Primo Levi, es conocer, ¿no? Entonces el testimonio tiene una función epistémica fundamental, dar a conocer el hecho, porque habrá otras generaciones que desde luego no tengan el acceso ni a los documentos ni a los relatos como para saber del hecho. El mero seguir nombrando el suceso es muy significativo. Se ha discutido mucho, por ejemplo, todo el proyecto que ha realizado el Museo Yad Vashem de grabar los testimonios de los sobrevivientes antes de que murieran. Han ido muriendo paulatinamente y llegará un momento en que prácticamente no quede ya nadie que haya sido testigo directo del Holocausto. Eso quedará como una especie de hecho más en la historia, ocultado ahí, enterrado entre documentos, y es muy probable que la violencia extrema, el racismo y el antisemitismo se repitan en Europa misma o incluso en Alemania, si es que la memoria no funciona, si es que el relato, el testimonio no se lee y no se le da el crédito y el valor ético fundamental que tendría, ¿no? Además, tendríamos otros temas fundamentales. Les decía, bueno, este tipo de testimonio literario se convierte además en un documento histórico, un documento forense, en un documento que da lugar también a una serie de elaboraciones jurídicas. Ya me estoy pasando de tiempo. Y creo que habría que repensar en este tipo de discurso ético, ¿no? Sin duda les digo, hay problemas porque es posible pensar que haya falsificaciones testimoniales, sin duda, expresamente, y las ha habido en el caso del Holocausto. Un caso muy sonado de un personaje español, Marco, que había copiado todos los testimonios, había hecho una mezcla y había logrado establecer un relato muy coherente de que él había estado en Mauthausen cuando nunca estuvo ahí. Y fue un historiador, a partir de los relatos y de las conversaciones que tuvo con el personaje, que se dio cuenta por un dato muy significativo que después narró la prensa, el investigador que se llamaba, hijo, yo no creo que se llama, pero bueno, el dato era que cuando platicaban del asunto, Marco no tenía ningún pudor en narrar los abusos corporales y sexuales que había sufrido en el campo. Todo era inventado. Entonces, había algo que se había traspasado, que era el pudor de la víctima. Y Primo Levi por ahí lo señala en algunos de los textos, casi nunca menciona nada que tenga que ver con vejaciones sexuales, ni con el maltrato más directamente carnal que sufrían los prisioneros, y se lo reserva, incluso lo dice. Y hay otro tema que es tremendo, que ha sido también motivo de mucha discusión, no solamente desde el punto de vista de la investigación sobre el Holocausto, sino desde el punto de vista de la victimología y de la ética,
que es el concepto que acuña Primo Levi, digamos, o la figura de la culpa del sobreviviente. Dice Primo Levi: nosotros, el que sobrevivió a esto, a un acto de violencia tan extrema como los campos de exterminio, no es el testigo más directo y no es el testigo, digamos, más dañado, digamos, que serían obviamente los que murieron, ¿no? El musulmán, el que quedó ahí tirado, el que fue masacrado en cualquier momento, el que murió de hambre, sería el testigo, digamos, más privilegiado. Pero esos ya no están para contar nada. Y el que sobrevivió, dicen, los que sobrevivimos no porque éramos buenas personas o porque siempre ayudamos a otros o porque fuimos digamos, los más virtuosos, sino sobrevivieron los más resistentes, sobrevivieron los que pudieron idearse muchas formas para lograr ir acotando, ¿no? Por ejemplo, Primo Levi se salva porque es químico y lo mandan a trabajar a la planta química. Auschwitz tenía 3 campos y uno de ellos era un campo de trabajo. Hay una parte del texto que es impresionante, le hacen un examen de química, llega un coronel y le dice: a ver, ¿usted es químico? Sí, vamos a demostrar, vamos a ver si lo puede demostrar. Y le hace un examen de química para que lo puedan trasladar al campo de trabajo, ¿no? Él que era un químico profesional, es como si a cualquiera de nosotros nos hicieran un examen de nuestra profesión en un campo de concentración para saber si podíamos rendir algo más en el trabajo, y eso lo salva. Ese acto y la colaboración en el campo de trabajo lo salva. Entonces Primo Levi hablaba de esta paradójica sensación, sentimiento que él lo acuñaba personalmente como la culpa del sobreviviente. Los que sobrevivimos, dice, no fuimos los mejores, no fuimos los más generosos, no fuimos ni siquiera los más resistentes en muchos casos, ¿no? De muchas circunstancias azarosas fueron las que salvaron a muchas personas. Pero son estos los testigos de segunda línea, digamos, los que tienen la prerrogativa, la necesidad y la obligación moral de narrar el acto extremo de violencia. Así es que yo creo que para los análisis del discurso forense los testimonios se vuelven fundamentales y se convierten en una nueva forma tanto de género de escritura como de documento de un valor histórico, jurídico, ético incalculable, que expresa en los casos de Primo Levi de una manera sin igual, a mi gusto, una manifestación fundamental de qué es lo que puede llegar a ser la humanidad en contra de la humanidad y cómo es posible arrancarle o deshumanizar al enemigo, entre comillas, hasta dejarlo postrado en una posición totalmente irreconocible. Termino con otra cita de los textos que va escribiendo Primo Levi. Déjenme ver. Dice, he olvidado hoy, y lo siento, sus palabras directas y claras, las palabras del que fue el sargento Steinlauf del ejército austrohúngaro Cruz de Hierro de la guerra del 14-18. Lo siento porque tendré que traducir su italiano inseguro y su razonamiento sencillo de buen soldado a mi lenguaje de incrédulo. Pero este era el sentido que no he olvidado después ni olvidé entonces, que precisamente porque el lager era una gran máquina para convertirnos en animales, nosotros no debemos convertirnos en animales, que aún en ese sitio se puede sobrevivir y por ello se debe querer sobrevivir, para contarlo, para dar testimonio, y para vivir es importante esforzarse por salvar al menos el esqueleto, la armazón, la forma de la civilización, que somos esclavos sin ningún derecho, expuestos a cualquier ataque, abocados a una muerte segura, pero que nos ha quedado una facultad y debemos defenderla con todo nuestro vigor porque es la última, la facultad de negar nuestro consentimiento a nuestros victimarios. Gracias. Muchas gracias al doctor Linares Salgado por su reflexión desde la bioética sobre el discurso y las relaciones con la violencia. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Creo que las participaciones dan pie para muchos comentarios, así que siéntanse en libertad
de intervenir. ¿Alguien nos puede ayudar con un micrófono? Ahí lo traen. Bueno, en primer lugar quisiera felicitar a los profesores por sus ponencias y bueno, quería hacerle una pregunta al profesor Enrique y felicitarlo. Realmente su ponencia fue la que más me interesó de las 4 y quería saber si hay una forma de encontrar o de cómo los resultados de la investigación al comportamiento jurídico del mexicano, o sea, si está en algún libro, en una tesis o algo así. Bueno, sí, muchísimas gracias por tu comentario. Lo que estoy trabajando precisamente tiene que ver con esto. Estoy desarrollando algo lo que llamo constructivismo jurídico, que no es este constructivismo jurídico ingenuo. Lo que hemos encontrado es que muchas veces las normas jurídicas lo que te generan son los efectos contrarios a los que pretenden. Por ejemplo, visto desde el punto de vista del derecho, tratar de suprimir el cohecho que tiene un agente de tránsito cuando te extorsiona, cuando te pide dinero, cuando te pide una mordida. El derecho, con una teoría psicológica muy elemental de carácter conductista, asume que si elevo las sanciones, entonces por temor al estímulo aversivo y por aprendizaje binario, la gente va a evitar la conducta que va a ser el antecedente del estímulo aversivo. Eso es visto desde el punto de vista del derecho, entonces aumentan las sanciones. Otro modelo que no es exactamente el que trabajo, pero creo que puede ilustrar que es necesario buscar otras estrategias. Desde el punto de vista de la racionalidad económica, que asume que una decisión racional es aquella que procura más beneficios con respecto a los costos que implicaría decidir en un sentido contrario. ¿Cómo vería esta situación? Pues supongamos que eres un ciudadano que pretende comportarse de forma ejemplar, te detiene un agente de tránsito y empiezan tus costos-beneficios. ¿Voy a perder tiempo? ¿Voy a acabar dando más lana en la delegación? ¿Voy a llegar tarde al trabajo? Me van a descontar el día. ¿Cuál es la conducta racional? Se ofrezco la lana. El agente de tránsito. Me quiero portar como agente salido en este momento de la academia. Balances, costos-beneficios. No voy a recibir yo nada para mí, no voy a poder dar el entre al jefe, probablemente entonces me quiten la patrulla o me manden un crucero. ¿Cuál es la conducta racional? Acepto el dinero. No lo vas a extinguir con las normas jurídicas porque es un esquema ganar-ganar. Y por si fuera poco es justo, porque puedes negociar el monto de lo que vas a dar. ¿Qué es lo que trae como consecuencia cuando tú aumentas el monto de la sanción? Que encarece la corrupción. Entonces es necesario ir más allá de los esquemas estrictamente normativos para entender cómo está funcionando la dinámica social. Lo que estoy haciendo es trabajar en este proyecto de constructivismo jurídico donde trato de integrar ciencias de la cognición y ciencias de la complejidad. Y creo que las modificaciones tienen que ver con la comprensión de que los sistemas sociales son sistemas emergentes y saber cómo incidir en los procesos de autoorganizatividad de los sistemas para hacer emerger las dinámicas sociales que deseas. No sé si te aclaré tu pregunta. Sí. Muchas gracias. Gracias. Para Jorge Linares. La última cita de Primo Levi me abre un poco el panorama. Eso de que intentan quitarnos lo humano y convertirnos en animales o en otra cosa, no sé qué, porque estoy dando también un carácter negativo a la animalidad. Pero en fin, el rasgo del humano, estos señores están intentando quitarme lo humano, pero yo no quiero, por lo tanto, mi derecho a perdonar, pero no olvidar. Te pregunto esto porque unos profesores estudiosos de la ética del discurso
En particular hablo de un colombiano que padeció todo esta guerra de los años 80-90, que se tuvo que ir a Estados Unidos. Pablo de Greiff se llama, un estudioso muy importante. Él ha presentado la tesis en diversos foros, perdonar, pero no olvidar. Me gustaría saber tu punto de vista. Uy, pues es un tema bastante complicado. Hay otro acontecimiento. Una de las sobrevivientes de Auschwitz, que era una de las gemelas con las que investigaba, entre comillas, Mengele. Ahorita no me acuerdo el nombre de esta señora, que hasta hace unos años vivía en Estados Unidos, en Florida. Hizo todo un acto simbólico político de perdonar a sus victimarios y buscó a ver si sobrevivía alguno de los encargados del campo, y encontró a uno de los ayudantes de Mengele, que era uno de los médicos. Ahora ya era en esos años, principios del 2000, un jubilado alemán, ¿no? Muy respetable y muy honorable, pero había sido ayudante de Mengele en el campo, y es el único que encuentra y va y hace un acto de decirle: yo lo perdono por todo lo que me hizo, los experimentos, algunos absurdos que hacían con los gemelos, derivaron, por ejemplo, en la muerte de su gemela. Y ella va a Israel a promover un poco el tema y hablar con las comunidades, y recibe una reacción, pues, virulenta, ¿no?, de la sociedad civil, la comunidad judía. Y recuerdo, hay un documental al respecto que se llama así, Forgiving Mengele, lo pueden buscar en YouTube, ¿no? Y ahí está todo el relato. Y una persona le dice a esta señora: usted tiene el derecho de perdonar si quiere por sí misma, pero no en nombre de los demás, ¿no? O sea, usted no puede hacer esto de un acto social y político, ¿no? O sea, si usted quiere perdonar, allá usted, ¿no? Pero no puede hacerlo de ese modo, porque entonces está arrogándose el derecho de perdonar por todos, ¿no? Así, como hacemos en los juegos de 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, ¿no? Y esto lleva una connotación muy importante. O sea, se suele decir, bueno, incluso de manera más coloquial, el perdón le sirve a la víctima para poder resarcirse y continuar con la vida y no llenarse de resentimientos y etcétera y todo eso, ¿no? Pero digamos, en el proceso histórico, los actos de violencia extrema, ¿no?, no están en el nivel del perdón individual, digamos, ¿no? Sino ahí no debe haber ni olvido ni perdón en ese sentido estricto, digamos, ¿no? Y lo que ha sucedido, por ejemplo, con leyes de amnistía en otros países, lo que pasó en Argentina o en Chile, etcétera, es que más bien quedan ocultados y no hay una reparación justa a las víctimas, ni siquiera simbólica, en el caso de decir: el Estado en el pasado cometió actos criminales, ¿no?, y debe ser juzgado y debe haber un tipo de reparación. Entonces, en ese nivel es en donde creo también se ubica Primo Levi, es decir, no puedo perdonar, ¿no?, es lo que está diciendo, a menos que hubiera un tipo de retractación, reparación, un tipo de acto de justicia que no cierre el caso y simplemente lo mande al cajón del olvido, como se suele pensar en la tradición cristiana o judeocristiana, ¿no? Perdonar es olvidar. Entonces, si el perdón no implica ese tipo de olvido, ese tipo de borrar la cuenta y de no hacer justicia, no debe ser, digamos, exigido, ¿no? Y finalmente queda en la conciencia de cada individuo en qué medida puede o no de veras superar el acto y decir que enfrentándose a su victimario podría o no perdonarlo. Yo le quería preguntar al doctor Jorge Linares, que decía que el testimonio puede servir como una forma de evitar el antisemitismo, y recientemente, a raíz de los bombardeos de Israel
a Palestina, ha habido un resurgimiento del antisemitismo en Europa, e incluso pareciera que al revés, esta memoria histórica sirve como una forma de culpar a este pueblo, entendido de una manera muy abstracta, porque no son en muchos casos los mismos que fueron las víctimas quienes ahora se han encargado de atacar al pueblo palestino. Entonces, yo le preguntaría de qué manera cree usted que funciona esta memoria en este contexto muy contemporáneo. Bueno, en el caso de Primo Levi sí está claro que nunca se queda en el nivel, digamos, etnocéntrico de esto solamente un acontecimiento para los judíos o solamente tiene que ver para la historia judía, como muchas veces se ha interpretado, sobre todo en Israel, ¿no? Y creo, en mi opinión, que eso ha sido un error social y político. Si no es un acontecimiento histórico, límite, extremo, que recayó sobre una comunidad específica, no fueron los únicos, obviamente, pero fueron el objetivo, ¿no? Principal, pero que tiene una repercusión universal, ¿no? El antisemitismo es la muestra, digamos, de un fenómeno extremo de racismo y de intolerancia, ¿no? Y el Holocausto es un fenómeno extremo de violencia sistemática de un Estado para exterminar una comunidad. Entonces, desde ese punto de vista, estudiarlo así y comprenderlo así significa un acontecimiento singular que tiene una repercusión universal, pero que va más allá de las nacionalidades y de las circunstancias sociales y políticas, ¿no? Entonces, los actos actuales del Estado de Israel al bombardear poblaciones en Gaza por razones estratégicas o políticas pueden ser considerados también irracionales, abusivos, etcétera, y hasta cierto punto criminales, pero ya no tienen que ver con el fenómeno, ¿no?, histórico del Holocausto. Ligarlos es un error político. Ahora en el imaginario están ligados, ¿no? Yo creo que el testimonio, por ejemplo, de Primo Levi y el estudio sobre el fenómeno del Holocausto tendría que ser enseñado en las escuelas en todo el mundo, ¿no?, como un acontecimiento tremendo en la historia de la humanidad reciente, un acontecimiento moderno que marca un antes y un después, ¿no? Un límite que no se debería volver a sobrepasar. El genocidio se ha repetido varias veces en el siglo XX, es un fenómeno contemporáneo, y algunos piensan, bueno, que se puede hablar de genocidio en otras épocas de la historia, ¿no? Que estaría muy presente en la historia de la humanidad estos fenómenos de exterminio tremendos. Entonces, el suceso que parece más extremo es que le toca vivir a las comunidades judías en Europa, ¿no?, identificados como el objetivo de exterminio, pero no fueron ni los únicos, ni serán, ni el antisemitismo sería el único fenómeno extremo de violencia. En ese sentido, creo que da para una reflexión universal y establecer un punto de vista moral que va más allá de esos relativismos culturales y sociales y políticos. Perdón, buenas tardes. ¿Entendido? Sí. Pues muchísimas gracias. Además de ser enriquecedor por el proceso, para quienes estudiamos la paz, hablar de violencia como un proceso de discurso es como vampiro que se chupa la sangre, es riquísimo. Pero me quedo con esta reflexión precisamente. La violencia es una construcción de un discurso social, en donde hay un emisor y un receptor. Siempre hay quien emite la violencia y quien recibe la violencia. De otra manera no se podría considerar como un hecho violento. En donde también, por supuesto, hay la intencionalidad de ese ejercicio y, entre comillas, la construcción de una víctima que aparentemente, y digo aparentemente porque no en todos los casos, el ejercicio de la violencia se puede suponer como una victimización total, tanto en lo colectivo como en lo individual. Dentro de esto mismo me pregunto yo si en la construcción de esta misma mesa, o siguiendo el hilo de la mesa, de que vamos de la metacognición a lo más práctico, que es el ejercicio de la violencia sobre un individuo específicamente por una colectividad, decir una frase como violencia extrema o violencia menor no suponen dentro de un marco jurídico
una presuposición moral de que hay un daño mayor o un daño menor en un individuo, una referencia social con una construcción literaria y a su vez un referente discursivo que permite o no decir, no, pues es que es menos violento porque llevaba minifalda o porque nada más fue una, o fue más violento porque fueron un montón y todas estaban vestidas de monja. Yo no sé si la violencia puede en este mismo sentido y en el transcurso de la mesa entenderse como algo que además adquiere veracidad en el testimonio de un individuo o de una colectividad por cómo se ha narrado. Y luego, ¿quiénes van a justificar si eso es veraz o no? O sea, si es cierto o no es cierto en una colectividad, en un contexto como el de México. O sea, ¿qué tendría que pasar en México para que viéramos que efectivamente hay víctimas directas de una violencia de Estado sustentada tanto en el ejercicio de una estructura como de una cultura, que tienen una serie de narraciones a quienes se les dice que no han sufrido tanta violencia porque no es una violencia extrema, utilizando estas, habiendo ya anulado el discurso en este momento se me escapa el nombre de la persona de la PGR, dijo, estamos en medio de una emergencia social y de repente la persona ya no está en la PGR, ya no está tampoco en medios, porque dijo, esto es un caos. Efectivamente, el número de víctimas habla ya de violencia extrema en el país por parte del Estado y en un entorno social. Como no existen los testimonios colectivos, porque como sabemos vivimos en un país en el que la mayor parte de las víctimas son analfabetas funcionales, y no hay un trabajo o un ejercicio por parte del Estado donde se recuperen todos estos testimonios, los crímenes son menores. ¿O tendríamos que pasar a un proceso? ¿Qué tendría que pasar en el país dentro de este mismo contexto, en donde la narrativa nos diera para construir un ejercicio social, individual y legislativo, en donde nos demos cuenta de que lo que está sucediendo en el país sí es un acto, yo no sé si de violencia extrema o de violencia chiquita, pero que están minando la vida de miles de personas que van a determinar el rumbo que este país va a tomar para adelante. No sé si alguien quiera. ¿Quién quiere? Bueno, no me quedó muy claro exactamente cuál es el punto que quisieras que abordara. A lo mejor empiezo a tejer muy en la periferia. El problema de violencia extrema, violencia no extrema. Parte de las propiedades semánticas de los enunciados normativos implican términos afectados de vaguedad. Estos términos afectados de vaguedad juegan un papel muy importante. Si los legisladores lo han calculado bien, si han utilizado un término vago, donde hay que utilizarlo, la responsabilidad de determinar en qué espectro de la relación entre la designación y la denotación del término va a fijarse, le corresponde a un juez. Entonces, si bien es cierto que no puedes capturar en la ley todos los casos relevantes que pueda haber, porque es una casuística interminable, entonces dejas el trabajo al juez de determinar cuál es el contenido semántico, ahí entra una vez más el contorno, etc. Ahora, en el caso del derecho y al momento de tomar decisiones sobre violencia extrema, no extrema, violencia, etc., ya no es únicamente una cuestión de discurso y ya entran mecanismos o problemas de carácter epistémico. El simple hecho de que alguien te afirme que fue víctima de violencia, solo esa afirmación no es suficiente para considerar que se alcanzó el estándar probatorio para determinar que esa proposición es verdadera. Necesitas conectarlo y advincularlo, como se dice en el ámbito del derecho, con muchos otros elementos probatorios. Es decir, no es algo que sea, o por lo menos técnicamente, es algo que no queda al arbitrio absoluto. Que en las dispraxis de las instituciones eso ocurra de una manera bastante caótica, es un problema que escapa al fenómeno discursivo e incluso a las condiciones de verdad para determinar
que ciertos hechos de violencia que se afirmaron fueron verdaderos o no. No sé si esto te responde a tu intervención. Gracias. Bueno, inevitablemente hay categorizaciones o clasificaciones de fenómenos de violencia. En el caso al que me refería Primo Levi, dije violencia extrema porque se trata de una violencia sistemática de Estado, en el caso de un genocidio, ¿no? Pero no siempre podemos suponer que toda violencia que ejerce el Estado es una violencia sistemática. Ahí está, hay un primer problema, ¿no? O intencionada o deliberada. Y de cualquier modo, la forma de ir construyendo un caso, digamos, de manera, por decirlo en una metáfora jurídica forense, es a partir de los testimonios. Eso ha sido probado una y otra vez, pero no de un testimonio. Tiene que haber muchos testimonios que se va construyendo, se va engrosando un relato y se van corroborando los datos. Porque en efecto puede haber muchas fallas en la memoria, puede haber sesgos en los testimonios y puede haber testimonios falsos. Eso es un hecho. Entonces, la forma de construirlo es a partir de ese trabajo social que en México no se ha hecho bien, ninguna de las organizaciones lo ha hecho, el Estado obviamente no lo quiere hacer, ni las universidades lo ha hecho, de qué está pasando en la violencia social en México. Entonces, lo primero que hay que hacer es recuperar los testimonios y corroborarlos y engrosar la historia, es decir, tener los elementos de los datos y la corroboración para poder saber de qué magnitud es esa violencia y qué grado de sistematicidad tiene y quién es el responsable, ¿no? Sí, para poder en algún momento reclamar justicia. Pero desde luego esto es un proceso social, histórico, político complicado, ¿no? En muchos países en donde hubo actos criminales de los estados, en Sudamérica, en Guatemala, etcétera, se conformaron comisiones. En Argentina, por ejemplo, el trabajo de los médicos forenses fue muy importante, ¿no? Que fueron descubriendo los restos de las personas desaparecidas que se encontraron en fosas clandestinas, o sea, un trabajo científico bien organizado, bien armado. En México, por ejemplo, el 68 pues fue primero testimoniado periodísticamente, un poco como lo hizo Poniatowska, ¿no? Y después se perdieron los testimonios y a la fecha nadie sabe exactamente cuánta gente murió en la plaza del 2 de octubre, ¿no? No existe ese dato, eso parece una especie de déficit, digamos, de que alguien hubiera reconstruido. Es un trabajo largo, muy tedioso y tiene que ser riguroso para ir engrosando la memoria histórica, reconstruir un acto de esta naturaleza para poder llegar a la verdad, digamos, ¿no? Por eso era muy importante en la discusión sobre los crímenes de Estado del pasado en México, se decía primero una comisión de la verdad y luego una fiscalía, ¿no? Fue al revés, pero en fin. Lo primero que necesitamos es una reconstrucción histórica, forense, para saber, para tratar de dimensionar aproximadamente el hecho. Y de todos modos siempre habrá discusiones y controversias, ¿no? Hoy sigue habiendo negacionistas del Holocausto, ¿no? Y hay miles de sitios de internet que niegan el Holocausto, por muchas razones. Algunas simplemente de escepticismo enloquecido, ¿no? Quiero suponer. Pero en efecto, todos estos hechos históricos se pueden perder en la memoria si no hay un registro histórico, científico, y no se engrosa un discurso social, que sería la idea del discurso del testimonio. Pero obviamente no se puede obtener de 1, 2 o 3. Tiene que ser un proceso más amplio, porque estamos hablando de fenómenos colectivos. En 2666, Roberto Bolaño incluye testimonios como tales y no hace esta construcción que yo mostraba con Shakespeare y Cervantes de dar todo un entorno ficcional para que se entiendan estos testimonios, y le deja al lector en buena medida la tarea de construir eso a lo que el lector está habituado que le den. El lector literario, que le den esta construcción insólita, literaria, original que yo mencionaba. Quiero pedirles una disculpa, creo que la mesa está muy interesante, yo me tengo que retirar, pero creo que hay algunas preguntas y si ustedes me permiten. Sí, por lo menos una más. Mi pregunta es para el doctor Vital, no sé si... Me quiero referir a sus palabras durante la inauguración de la mesa.
nos habló de lo forense, también retomando parte del trabajo de Margarita Palacios, ¿no se oye? Nos habló de lo forense como que no remite a lo fúnebre, sino al foro o al discurso. Es mi sospecha, y esto será uno de los elementos de mi intervención el día de mañana, que remite también al espectáculo. Entonces quisiera saber si filológicamente y literariamente encuentra usted esta relación. Por supuesto que sí. Básicamente gracias a la polisemia de las palabras, su riqueza, podemos tener esa posibilidad. Y yo hacía sobre todo referencia que no es exclusivamente lo fúnebre, de hecho estaba citando unas palabras de Margarita, creo que ella podría ser quien abundara un poco, la persona idónea para abundar en esta pregunta, pero por supuesto me parece muy interesante también la sugerencia de que sea también una cuestión de espectáculo. Gracias. Yo creo que retomando un poco lo que todos hemos dicho, el espectáculo es una puesta en escena, ¿no? Y el discurso es la palabra puesta en escena. Efectivamente, creo que lo forense es la palabra puesta en escena y por eso el discurso. Y por eso este gusto un poco por Wittgenstein de volver a ponerla en juego, que es el perdón. ¿Es lo mismo perdonar que pedir perdón? No, probablemente yo no debo perdonar, pero puedo aceptar que alguien me pida perdón. Y qué padre, qué bonito juego, gracias a todos ustedes. Es una mesa riquísima. Bueno, no sé si hay más preguntas para el doctor Vital antes de que se vaya. ¿No? Déjenlo. Bueno, mi pregunta es sobre algunos comentarios de su participación. Hablaba que la literatura narra la violencia para desplazarla de la realidad, o también la literatura exalta la violencia. Y bueno, pensándolo dentro de los textos periodísticos, y también en una conferencia que fui hace años, hablaban como la violencia también narrada, pero para aceptarla, o sea, pensando en esta nota roja, como trasladarla en esta realidad, al ver, no sé, metro, alarma, es la posibilidad de saber que existe, de aceptarla, pero a la vez decir, no me pasa a mí, ¿no? Entonces, no sé si también podría ser una de las funciones dentro de la literatura el narrar la violencia para aceptarla, como aceptarla en el sentido de no me pasa a mí, ¿no? O sea, ya vimos que también es para no olvidar, con Primo Levi, y también como para catárticamente, pero no sé cuál sería su opinión. Esto último es importante, precisamente tú has puesto el ejemplo de la catarsis, que efectivamente, de acuerdo a Aristóteles, para los griegos era una manera de una dosis de violencia para evitar, digamos, la violencia mayor. Lo que di en mi exposición fueron algunas de las posibilidades, y por supuesto no fue exhaustiva, de la presencia de lo violento en la literatura, que es un tema recurrente de mil maneras, ¿no? De muchísimas maneras. Incluso desde el punto de vista de la pragmática, la comunicación también se puede ver como ciertas omisiones en la comunicación pueden también ser un acto de violencia. Pero me parece, por ejemplo, en el caso de Salinger, aprovechando, él finalmente no va a narrar
propiamente los hechos de violencia de la Segunda Guerra Mundial, sino que su obra más consagrada en realidad son otros escenarios. Pero el tema que tú mencionas es importantísimo. Si la literatura en este mundo contemporáneo y concretamente en México está jugando el juego de exaltar la violencia o si la está mostrando, y ahí no sería, incluso denunciando en un momento dado, ahí no sería solamente la literatura, sino también el cine y la televisión, pero indudablemente es un tema muy complejo. Bien, entonces, no, continúa, ¿a qué hora es la siguiente mesa ya, no? Ah, ya no hay. Sí. Si quieren entonces seguir participando y si los ponentes tienen todavía un poco de tiempo para responder las preguntas. Sí. Sí. Mi pregunta es con respecto al de qué modo asumir una incongruencia. O sería una paradoja entre congruencias e incongruencias con respecto a la condición humana misma y a la brutalidad de la naturaleza, ¿no? Sí se pueda entender como posiblemente violenta la naturaleza misma, más allá de un constructo, ¿no? Porque la violencia misma sería un constructo, si es un constructo social, entonces es ajena completamente a lo que la naturaleza pueda determinar si es o no es violenta, ¿no? El que exista un holocausto de 50,000 millones de animales al año de consumo cárnico, que muchos dicen que podría ser muy bien innecesario, ¿no? Desde siempre, desde que el ser humano ha sido más que frugívoro, un carroñero, etcétera, el que se permita matar a otros animales, pues da un salto con total congruencia de permitirse matarse entre sí mismos, ¿no? Digo, yo estoy abogando porque aquí en este país ha empezado a haber leyes de respeto animal, se propicie lo que en la India ya lo hubo por decreto, de un rey, el que no se mataran más los animales, no fuesen carnívoros en lo posible, porque siguen siendo carnívoros, ¿no? Ahí hay un crisol de distintas culturas, etcétera, ¿no? Incluso religiosamente consumen incluso carroña también. Pero a mi modo de ver, los únicos congruentes con respecto a esta disposición de ejercer la no violencia, el ahimsa, son los jainistas, previos a este decreto real que hubo después, en el que la mayoría de los hindús pues, no comen carne, ¿verdad? Entonces, me quedó muy grabado una premisa de una película que vi ya hace varios años, que se llama Las noches salvajes, de un enfermo terminal de SIDA, que él decía, solo la violencia puede combatir a la brutalidad, ¿no? Entonces, si por ejemplo la naturaleza misma es brutal, ¿no? El proceso civilizatorio entonces es violento también, ¿no? Hay culturas que asumen esa brutalidad o violencia, no sé ya si llamarlo así, de dejarse degradar por la naturaleza misma, ¿no? Los mismos jainistas, algunos de ellos dicen, antes que yo verme obligado a tener que matar para comer, mejor me dejo morir de hambre, ¿no? Entonces, no, ¿eso es violencia también? ¿O eso es brutalidad? No sé si alguien fuera quererme responder. No sé si alguno de los participantes quiera hacer algún comentario. Sí, bueno, como que tocaste muchos temas al mismo tiempo. Solo un comentario con respecto a la violencia humana contra otros seres vivos, principalmente animales. Pues ahí, como los animales no pueden testimoniar directamente, o no les entendemos, nosotros somos los que tenemos que hacer testimonios, y hay toda una corriente, ¿no?, de documentalistas, de asociaciones civiles que
ya vienen trabajando, ¿no?, al respecto. Es otra forma de dar a conocer una manifestación más de la violencia social en contra de otros seres vivos, ¿no?, y de ubicarla en el contexto de una serie de acciones sistemáticas en el mundo industrializado contemporáneo. Sin duda que es otro tipo de violencia que no hay que dejar fuera, ¿no? Y que puede haber también un discurso elaborado, no solamente en términos de documentación o de narración de los hechos, sino también del significado, ¿no?, y las consecuencias que tiene actualmente la destrucción de muchas especies de manera directa o indirecta. Muy bien, pues entonces agradecemos la participación de nuestros ponentes, naturalmente su presencia. Los invitamos a la sesión vespertina y el día de mañana a continuar esta interesantísima jornada sobre violencia y literatura. Gracias. Bueno, pues aquellos que dispongan de tiempo esta tarde, tenemos 2 diálogos. La primera parte, que son Vidas Interrumpidas, donde pues cuestionaremos justamente el tema de víctima, victimario y cuál es la resistencia de la sociedad en estas condiciones. Así que los esperamos, aquellos que nos hagan el favor de seguirnos acompañando a las 4:30. Muchísimas gracias. ¿Dónde está el sombrero?